Procedemos a esta charla alrededor del impacto de las reformas borbónicas en las colonias americanas. La dinastía reinante aún hoy día en España es la familia de los Borbones. El rey de España hoy día se llama Juan Carlos de Borbón. Y esta dinastía asciende al poder en España después de una guerra que los historiadores españoles conocen como la Guerra de Sucesión. Transcurre a principios del siglo XVIII. Se da esta guerra y resulta que allá como en 1715-17 asciende al trono Felipe V, el primero de los reyes Borbones. Felipe V tuvo muchos hijos, no sé cuántos, pero tuvo, en esencia tuvo tres hijos importantes. Luis, no me pregunten qué número, Fernando VI y Carlos III. En ese orden lo sucedieron en el trono de España a lo largo del siglo XVIII. El período de las reformas borbónicas no es propiamente de tiempos de Felipe V, sino de tiempos del más joven de sus hijos, es decir, Carlos III, su nieto Carlos IV y un poquito la cola su bisnieto Fernando VI. En 1759 es cuando Carlos III asciende al trono de España y como rey de España, que es el rey de América, de todas las posesiones españolas en América, Filipinas, el Caribe, etc. Hasta 1808, que es un periodo de cambio muy fuerte, en donde el Estado, entre muchas otras cosas, la cultura y la sociedad, y la política, pero el Estado principalmente emprende una serie de cambios. Este proceso de modernización, disculpen, no surge de la voluntad del rey exclusivamente, sino que es una respuesta a la situación que está ocurriendo en el continente americano, sobre todo en la colonia más rica del continente americano y más grande, que es la colonia de la América septentrional, que es la Nueva España. Cuando llegan los Borbones, es decir, Felipe V, allá que es el siglo XVIII, se dan cuenta que el virreinato de la Nueva España, también el virreinato del Perú, por cierto, son dos territorios pues bastante independientes, bastante autónomos, y España tiene muchos y muy grandes problemas, sobre todo de carácter económico. Y entonces surge el deseo por parte de una serie de burócratas, asistentes del rey, ayudantes del rey, de que estos virreinatos, que son muy ricos, que ya tienen hombres muy ricos, que tienen negocios y que tienen todo tipo de actividades económicas, minas, obrajes, haciendas, etc., pues que estas riquezas, pues algo de estas riquezas les tiene que tocar a España en mayor proporción de lo que anteriormente debía tocar. La percepción que tienen los ministros de Carlos III de que la Nueva España está generando mucha riqueza y no se le está mandando a España, genera lo que conocemos como las reformas borbónicas. Por otro lado, no todo tiene un elemento económico. Los mexicanos, los novohispanos, a mediados del siglo XVIII, en 1750-55 aparece por ahí un libro grande, de varios volúmenes, en donde rescata todas las cosas buenas que tiene América. Es precisamente durante el siglo XVIII cuando se genera la idea de que la gente que vive en Nueva España tiene elementos en común. Entonces había que retomar el control sobre esa sociedad, no lo de los aspectos económicos, lo que tiene que ver también con el aspecto político, social de aquellos virreinatos de aquella época. Y parte de este control político y social tiene que ver con la sugerencia que le hizo a Fernando VI y a Carlos III este señor Cantillo, entre otros, en el sentido de vamos a
traer más recursos económicos, pero también vamos a controlar más a esta sociedad que se nos está tratando de pasar. Se conoce como la lista general de las cajas de la Administración de España, realizada por los delegados, un señor malagueño que fue nombrado para que viniera a hacer la lista y realizara tal diagnóstico. En términos generales, aunque no se puede decir categórico, en términos generales, la reforma borbónica inicia cuando Gálvez llega a Nueva España y emprende una serie de reformas que se vienen a sumar a otras que ya se venían implementando en el ámbito fiscal y que no se va a tener en este momento. Las reformas más importantes de Gálvez son, por una parte, trajo un ejército. En Nueva España no había ejército. Había un cuerpo de 40 civiles que lo cuidaban y había un cuerpo paramilitar, que la verdad hoy día, que vigilaba los caudales y riquezas del consulado de comerciantes de la Ciudad de México, que era uno de los grandes consorcios, grupos empresariales. Parte de estas reformas tuvo que ver con la política de empleos de la corona española en la Nueva España, y ahora me refiero específicamente a la Nueva España. Porque el caso más sonado, el caso que yo más conozco, de descontento que provocó la política de contratar más a lo que se llamaban en aquel entonces españoles peninsulares y no tanto a españoles americanos, es el caso del Ayuntamiento de la Ciudad de México, precisamente, en donde para los ayuntamientos, así como los jesuitas, así como el consulado de comerciantes, así como estos grupos que estaba mencionando, los mineros eran otro, los terratenientes eran otro, los indios eran otro, los indios no eran mismos, ¿no? Entonces, quiero decir, los ayuntamientos eran un voto de poder, eran un grupo de interés muy fuerte. El poder que tenía el grupo de hombres, cabildo se llama, ustedes saben, que gobernaba, que tomaba decisiones alrededor de la Ciudad de México. Porque si era una ciudad muy grande, era una ciudad con mucho dinero, porque tenía su aduana, porque tenía su rastro, porque tenía muchas cosas que hoy día se tienen en la Ciudad de México. Bueno, en aquel entonces también la tenía, y era un grupo de poder peligroso. Y en 1808, cuando ustedes vean lo de la independencia racial, que realmente tenía que ver con la independencia, que es la conferencia de Cristina Gómez, por lo que veo aquí, y en 1808 se van a dar cuenta del poder que tiene el ayuntamiento para amenazar el poder de la corona, el ayuntamiento de la Ciudad de México. Cuando a finales del siglo XVIII se dan cuenta que el ayuntamiento de la Ciudad de México está comandado por un grupo de señores que tienen muchos años en el puesto, porque el puesto es vitalicio y hasta se hereda, decide el rey, los asesores del rey en realidad no es el rey, en realidad son la camarilla que rodea al rey, todas estas ovachuelas que son los que realmente mueve la balanza para un lado, que sostienen al rey que pues, bueno, los cargos del ayuntamiento de la Ciudad de México y de no lo dudo también de la Ciudad de Lima tienen que ser renovados. Y esta renovación tiene que ser por españoles peninsulares. Esto no pasa exclusivamente en el ayuntamiento de la Ciudad de México, pasa en toda la administración virreinal. Y pasa en una parte muy importante de la Iglesia Católica, en la única iglesia que había, que era la Iglesia Católica. Esto es, se expulsaron a los jesuitas y esos puestos había que llenarlos, porque la doctrina tenía que continuar. Y entonces pusieron a españoles peninsulares en lugar de los jesuitas. Aquí hubo otro elemento que tiene que ver con
la secularización de las parroquias, porque los historiadores llaman la secularización de las parroquias. Muchas parroquias, sobre todo de pueblos de indios, tenían el cura, era un fraile franciscano, Benito Agustino, lo que ustedes quieran, era un miembro de las órdenes regulares de la iglesia. Después de la destrucción de los jesuitas, se decide secularizar muchas parroquias y se fue haciendo a lo largo del siglo, de la segunda mitad del siglo, esto es, a poner gente que está al mando del obispo y no al mando de un, no sé cómo se le diga, el jefe de una congregación religiosa, un provincial de franciscano, por ejemplo. Gracias. Piensen qué está sucediendo. Estamos observando cómo el rey está concentrando en su círculo, en sus manos, está concentrando prácticamente todo el poder, no personal. Pero la idea del rey, la idea regalista, incluso aún hoy en día, es la idea del rey, que si pudiera, lo hiciera todo, porque el rey es todo. Entonces, lo que está haciendo es una táctica política muy inteligente, que está eliminando todas las posibilidades de fuga de poder en su imperio. ¿Cómo? Bueno, a través de... es más fácil controlar a un grupo de obispos que a un grupo de obispos y a un grupo de provinciales. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto había sucedido durante el siglo XVII. Entonces llegan los borbones y se dan cuenta de que pues, no hay poder, no se puede aplicar ninguna política fiscal, si se le puede llamar así, porque no hay manera de aplicarlo, porque ellos no cobran los impuestos. Entonces lo primero que deciden hacer es centralizar otra vez los impuestos en manos de la Real Hacienda. Y entonces más o menos a partir de 1730 empiezan a acabar con estos contratos de arrendamiento. Y entonces, como cuando termino un contrato de arrendamiento, sabes que este año ya no te lo voy a arrendar, lo voy a hacer todo. Y así se la llevaron, y entonces así terminaban con el contrato de arrendamiento de la casa de moneda, terminaban con el contrato de arrendamiento de papel sellado, así. Obviamente, el contrato de arrendamiento que más batallaron para terminar fue el de las alcabalas, el que tenía con el Consulado de la Ciudad de México, porque el Consulado de la Ciudad de México tenía mucho poder. Y no me refiero nada más al poder económico, tenía mucho poder político, tenía sus agentes en España, en la corte del rey. O sea, el consulado podía mandar cartas en corto y decirle al rey, pues sabes que el rey, pues como que no las, ¿verdad? O sea, así se las gastaba. Esto de centralizar las oficinas de las alcabalas tardó hace como 25 o 30 años. Pero a final de cuentas se logró, de manera que para finales del siglo XVIII prácticamente todas las rentas de la Nueva España, las rentas fiscales de la Nueva España estaban en manos de la Real Hacienda de Nueva España. Ahora, impuestos en Nueva España había muchísimos. Los historiadores que saben hablan de entre 250 y 300 impuestos distintos que había, y que iba desde los impuestos a la minería, que daban mucho dinero, hasta los impuestos por peleas de gallos, los impuestos por nieve, los impuestos por bulas de Santa Cruz, no sé qué tantas cosas había. Entonces, en realidad había 4 impuestos importantes que son los que vale la pena ver muy someramente durante el siglo XVIII, y vale la pena verlos porque una vez que se centraliza la administración de estos impuestos, se empieza a sacar más dinero de la Nueva España. En realidad la estrategia, no sé si fue planeado, todo un proceso de creación estratégica, pero la estrategia inicial más o menos en los años 30 del siglo XVIII empezó a dar muy buenos resultados económicos para 1770-80. El impuesto más importante, más grande, más jugoso que daba la Nueva España es el impuesto a la minería. El segundo ramo de impuestos, no sé si el segundo, a lo mejor el tercero, pero por ahí va, depende del año, es el ramo de tributos de indios. Este es un impuesto por capitación, nosotros no lo conocemos porque vivimos en un mundo liberal, nos cobran impuestos por lo que ganamos o por lo que consumimos,
no nos cobran impuestos por existir. En el caso del tributo de indios, es un impuesto por ser indio. Es un impuesto, es el único impuesto que se hereda del México prehispánico, es un impuesto que había aplicado Moctezuma, el más grande. No era un impuesto muy pesado, pero lo que refleja el aumento de la recaudación total de este impuesto es que durante la última parte del siglo XVIII aumentó el número de indios en el estado. Entonces refleja más demografía que actividad económica. Ahora, aquí tengo que decir, también para el caso de la minería, también para el caso de los impuestos para recabar para los estancos, tiene que ver también con este nuevo aparato fiscal que se creó para cobrar más impuestos. O sea, no nada más es porque creció la población, no nada más tiene que ver porque aumentó la economía, sino que tiene que ver porque se cobraron mejor los impuestos. Hubo más cobradores y los cobradores eran más cobradores. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque eso es quizá lo más característico de la reforma borbónica, que cobraron muchos impuestos porque la economía lo permitió, porque la población, porque el crecimiento de la población lo permitió, pero fundamentalmente porque había más cobradores de impuestos, más y mejores cobradores de impuestos. Lo que estamos viendo, y no estoy diciendo que la guerra de independencia tenga un origen de carácter fiscal, pero lo que estamos viendo es, junto con este nacimiento del nacionalismo y con este abuso sobre los nobles, sobre los americanos, sobre los españoles americanos, lo que estamos viendo son las raíces de lo que tendremos que llamarnos el proceso de independencia de México, la emancipación de México de España. Timothy Arnold, un historiador que yo admiro mucho, dice: España no se independizó de España, España abandonó a España. ¿Por qué? Porque no la cuidó. Se fue porque no la cuidó. Y este no cuidado se origina precisamente en el periodo de las reformas borbónicas. Tenemos el impuesto de alcabalas, que ya les dije que eran las alcabalas. Este impuesto sí refleja que hay mucha más actividad económica. También creció mucho a finales del 18. Estoy hablando más o menos entre 1760 y 1790. Creció muchísimo y sí refleja una mayor actividad económica porque es un impuesto que se cobra a la actividad comercial. Entonces, entre más actividad comercial hay, pues obviamente más alcabalas se cobra. Ahora, una cosa que es importante imaginar es cómo vivía la gente en aquella época. En España tenía, en España tenía, estoy hablando de 1810, pero no hay mucha diferencia. Tenía 6 millones de habitantes. Piensen lo que era en España geográficamente. Si tú haces 2 millones de kilómetros cuadrados, la gente eran 4. Nada más multiplicar. Y había 6 millones de personas. Vamos a exagerar y digamos 10. De todas maneras eran muy pocas. Entonces, obviamente, ¿qué hacía una persona que vivía en un rancho situado entre Monterrey y Linares, Nuevo León? ¿Qué hacía para vivir? Pues sembraba su maicito, tenía sus gallinitas y allá, miren, cuando salía a vender, no sé, alguna tela que hizo de algún algodón que tiene por ahí sembrado para comprar un plato, una taza, una cuchara, yo no sé. O sea, cosas que no puede producir. Pero así vivían para vivir la gente. Era una economía natural. No se necesitaba de dinero. O si se necesitaba del dinero, pues se fabricaba una tela y se daba una tela a cambio de una gallina. Un pedazo de tela a cambio de una gallina joven. Y había que cuidar la gallina. Pero bueno, caso de que todos estos intercambios, ya más de economía mercantil, se empezaron a dar cada vez más intensamente en España, sobre todo en el centro de la Nueva España. Esto habla de una economía que está moviéndose, que existe. No, esto era de gente que agarraba lo que producía y se lo llevaba para venderlo y comprar otras cosas y así, usadas o nuevas, pero así. Importadas o nacionales, pero así.
Entonces, tenemos un aumento en la demanda. Esto permite a nuestros cobradores de impuestos, me refiero a las autoridades, obviamente, aplicar nuevas políticas fiscales. Pues bien fácil, ya le pegaron a la lotería. Porque ahora, cuando el rey necesite dinero, pues ya tienen quien lo cobre. Y entonces resulta que la corona española, que era un imperio enorme, una cosa descomunal, pues concentraba la envidia de las demás monarquías, específicamente de las más modernas en aquella época, que también andó por las ramas de Inglaterra. Y en 1762 Inglaterra ocupa La Habana y Manila, Filipinas, las dos eran posesiones españolas. Entonces esto asusta mucho a la monarquía, a la corona española, y entonces decide, obviamente, emprender todas estas reformas que les he estado describiendo, pero al mismo tiempo decide vigilar mejor su imperio. Pero para vigilar el imperio se necesita mucho dinero. Y entonces elaboran toda una reforma, entre las cuales está todo este asunto fiscal que les vengo describiendo, el asunto de militarizar los espacios, el asunto de estudiar las fronteras, envía expediciones al norte, allá a la Bahía de Nunca, precisamente para ver de qué tamaño era la dimensión de lo que tenían que cuidar, y reorganiza el imperio. Y entonces dice, Madrid tiene que pagarle a los ejércitos en todo el imperio. Pues no, porque es ineficiente. ¿Por qué no mejor hacemos de la Ciudad de México, de la Real Caja de México, una subtesorería de la Madrid? Y entonces, más o menos, muy pronto, desde 1770 más o menos, la Ciudad de México empieza a financiar lo que se conocen los situados del Caribe. Envía dinero, y no poco, envía dinero a las posesiones españolas en el Caribe más vulnerables. Florida, que en aquel entonces, Florida, no me pegan los lugares, en aquel entonces era de España, Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, Cartagena, Yucatán, Campeche, y por ahí alguna otra. Esto se conoce como situado, y la Nueva España mantenía esas posesiones militares. Cuidado, porque precisamente cuando España ya no puede con esas posesiones militares económicamente, es precisamente cuando se empieza a desbaratar el sistema de defensa español. Y estoy hablando de unos años que van de 1800 a 1808, 1810. Un comentario breve sobre los indios. Los indios de Nueva España, el 60% de la población de Nueva España, de esos 6 millones de personas, estoy hablando de 3, casi 4 millones de personas que eran indios. Estaban clasificados como indios, es decir, para tributo. No eran ningunos tontos, se sabían defender políticamente muy bien, escribían al rey. Es más, no nada más los indios, también las mujeres eran bien listas para manejar, caudales para manejarse políticamente. Lo que pasa es que la mujer en la historia, en aquella parte de la historia, desaparece. Desaparece porque ¿quién escribe la historia? Creo que ahora no lo dejo en el tintero para que se pongan a pensar. Estos indios estaban organizados en una, no dudo que haya habido indios por todos lados, pero estos indios en general estaban organizados en pueblos de indios, que se les llamaba repúblicas de indios, eran elegías, los elegían ellos a mano alzada. Digamos, el prolegómenos de la democracia de México viene precisamente de los indios. Y tenían, voy a hacer las reformas borbónicas, tenían una parte, estaba el pueblo y alrededor del pueblo había una cantidad muy grande de tierra, o sea, digamos, el zócalo del pueblo, varios kilómetros a la redonda, era lo que se conocía como las tierras del común. Y entonces esas tierras las trabajaban los indios para su subsistencia y una parte la trabajaban para la comunidad. Ese dinero acababa en una caja que se llamaba la caja de bienes de comunidad. Estas cajas se utilizaban, estos dineros en las cajas de bienes de comunidad se
se utilizaban para, pues para educar a los niños, para poner la escuela, pudiéramos pensar en eso. A veces se dedicaban para más actividades productivas, para sembrar las tierras y habilitarlas y ese tipo de cosas. Pero principalmente, así quedó la historia, porque así les preocupaba a los gobernantes españoles, se utilizaba para festejar al santo del pueblo y para poner bonita la iglesia y para colgar los adornitos el día de la Pascua de Pentecostés y la Pascua de Semana Santa y la Pascua de Navidad y no se diga, repito, el santo del pueblo, etc. Si estamos hablando de 4 millones de personas que están constantemente aportando dinero a las cajas de comunidad, durante muchos años resulta que las cajas de comunidad tienen mucho dinero. Y entonces, obviamente, a los borbones, a estos borbones de los que estoy hablando, les dio tal cantidad de dinero. ¿Cómo le hacen ustedes? Imagínense que ustedes son, yo soy gobernante y cada uno de ustedes tiene guardado bajo el colchón. Yo soy el gobernante de un decreto. Les digo, ¿saben qué? Ahora ya no pueden tener dinero bajo el colchón, lo tienen que poner en este nivel. O en este nivel, pues si ustedes quieren de caballero. Que se parece mucho a lo del paro y todas estas cosas que hemos vivido últimamente. Lo mismo hicieron los borbones, dijeron, bueno, ya las cajas de comunidad ya no están en las comunidades, tienen que estar en una caja resguardada en tal lugar. Y ahí se les va a cuidar, y ahí se les va a dar. Pero lo que pasa es que no lo pueden usar en fiestas del pueblo, o no tanto. ¿Por qué? Porque los dictados de la razón dicen que el dinero no se puede usar en fiestas, se tiene que utilizar en actividades productivas. Y entonces se había creado en España un banco, en realidad no un banco, era una sociedad, una caja de ahorro, que se llamaba el Banco de San Carlos. Y entonces les dijeron a los hijos, el dinero va a ir al Banco de San Carlos. Y entonces, ¿qué hacían los funcionarios de la Real Hacienda de Nueva España? Necesitaban dinero, abrían la caja, lo sacaban y metían un papel que decía, el rey de Eta. Y entonces, ¿qué pasó? Llegó una caja. Y los hijos, como no había rendición de cuentas, lo de rendición de cuentas no es nuevo, les aviso, la rendición de cuentas tiene 200 años. Pero como la gente no había rendición de cuentas, los hijos pues, nada más se quedaban así como con cara de oye, mi dinero. Pues bueno, al principio hubo muchos problemas, se quejaron, muchos pleitos, muchos pleitos legales muy fuertes. Pero pues llegó un momento en que aplicaron los reyes y se vino la guerra de la independencia y se vino la invasión napoleónica de España y los dineros se los liberaron. Lo mismo sucedió con otros fondos, como el Fondo de Propios de Arbitrios y ese tipo de cosas que pues, quedaron ahí y le fueron sacando la lana hasta que ya no quedó nada. Entonces, los agravios que se fueron cultivando no fueron pocos. Agravios económicos, olvídense de los agravios políticos y sociales. Esto parecería que la gente se manifestaba su descontento de una manera, digo, a cualquiera de nosotros, si nos hacen eso, ahora sí que podemos salir del cielo. La gente empezó a expresar sus agravios. Y nada como uno platicándole al otro lo que le enchiga del gobierno para que los dos terminen hablando mal del gobierno, ¿verdad? Y entonces todo esto se viene a agregar al hecho de que se fundaron los primeros periódicos en México, la Gaceta de Alzate y pero bueno, dos periódicos. La gente obviamente no sabía leer, o si sabía leer, pues dijeron para comprar el periódico como que no había, supongo que era más caro de lo que mucha gente podía. Pero entonces, ¿qué pasaba? Lo compraba una persona, se sentaba en una silla, en un café, y empezaba a leer en voz alta. Y entonces se acercaba a la gente y empezaba a escuchar las noticias del mundo, las noticias del tiempo. Lo que pasaba, obviamente estaba muy vigilado, no todo se podía decir, pero la gente empezaba a descubrir que en Inglaterra había una Cámara de los Comunes y una Cámara de los Lores, y que se empieza a haber un conocimiento de lo que pasa en el mundo, y nada como conocer lo que pasa en el mundo para quererlo cambiar. Y entonces, esto, más el hecho de que
las ideas de la ilustración empezaron a llegar a la educación. Y hay cosas sorprendentes que ocurren en el ámbito de la educación en Nueva España a finales del siglo XVIII. Por ejemplo, los historiadores que saben se han encontrado un libro para que los niños se diviertan, un libro de niños, como vemos ahora todo el tiempo, un libro de niños. Piensen que es una sociedad en donde no existe esa idea de que el niño se tiene que divertir, de que al niño se le tiene que tratar con ternura, no existe, ¿no? De aquí, ¿dónde? Para que vean qué nivel de modernidad se iba pidiendo, son pequeños flachazos, pero al final de cuentas hablan de una sociedad que se está modernizando. Luego, la corona, que sí era muy absolutista y muy del rey, también empiezan a ver las ventajas de la ilustración, y es precisamente en estos últimos años del siglo XVIII cuando se establece la Academia de San Carlos, que se trae a Manuel Tolsá, que se construye el Colegio de Minería, porque también se establece el Colegio de Minería, que se empiezan a hacer discusiones alrededor del sistema de clasificación de las plantas novohispanas en el jardín botánico. Es cuando la Ciudad de México se convierte, ahora sí, en la ciudad de los palacios que yo junto. Esto hace que la sociedad esté ahora sí ya para la primera década del siglo XIX, que es una década de muchos claroscuros. Por una parte, pues se vive el esplendor de la economía no hispana, aunque la economía ya está dando señales de que viene en caída, en fuerte caída. Es un periodo en donde todavía se vive muchas de las ventajas y desventajas. Vienen los problemas económicos. La primera década del siglo XIX, repito, es una década de debilidad por parte de la corona española, porque la debilitaron mucho las guerras imperiales, la debilitaron mucho todos estos préstamos que tuvo que pedir, los seguía pagando, y entonces tuvo un día que pedir ya la definitiva, aunque siguió pidiendo que ya la definitiva, que es lo que conocemos como la consolidación de las regiones, que fue en 1804, y que es, para decirlo brevemente, obligar a la Iglesia a que cobrara lo que había prestado a la gente. Entonces, la gente necesitaba dinero, iba con el capellán y le decía: necesito que me prestes, no sé, 1,000 pesos. Y te pagó los réditos, entonces la Iglesia el dinero no tiene que. Pero resulta que con la consolidación de la Iglesia obligaba a la Iglesia que cobrara el capital, que lo votara y que lo remitiera. Y entonces toda la gente que quería dinero prestado para producir en sus haciendas, en sus minas, en sus obrajes, pues se quedó sin capital de trabajo. Lo que observamos en términos de los préstamos, en términos de los impuestos, en términos de la actividad económica en sí, es una descapitalización muy grande de la Nueva España. Era uno de los espacios económicos más ricos del Atlántico Norte de su época, y lo que vemos es que paulatinamente le fueron quitando posibilidades de crecimiento.